Un cordial saludo, mi estimada doctora y compañeros. Hoy vamos a abordar un tema que ya no es futurista, sino simplemente vigente, que es los contratos y la inteligencia artificial. Actualmente, la inteligencia artificial ya viene interviniendo en las negociaciones, en la redacción y ejecución de contratos, lo que plantea retos importantes para el derecho privado y en especial el derecho digital. Esta transformación tecnológica obliga a repensar principios clásicos como el consentimiento de autonomía de voluntad, la responsabilidad contractual y la buena fe, que fueron concebidos para relaciones estrictamente humanas y no para decisiones automatizadas. En este contexto, estimada doctora, junto con mis compañeros, vamos a responder varias preguntas relacionadas con el impacto de la inteligencia artificial en los contratos, así como las instituciones jurídicas que deben replantearse frente a su irrupción, con el objetivo de ofrecer una reflexión jurídica clara, crítica y fundamentada sobre este fenómeno. ¿Tiene un impacto la inteligencia artificial en los contratos? ¿Y por qué? La respuesta es muy clara y simple. Sí, el impacto es directo, profundo y muy estructural. La inteligencia artificial en los contratos está en 3 niveles principales. Primero, en la información del contrato. Hoy existen sistemas de inteligencia artificial capaces de negociar condiciones, seleccionar proveedores, evaluar riesgos y promover cláusulas contractuales sin intervención humana directa. Esto altera la idea tradicional en el que el consentimiento es una manifestación consciente y personal de voluntad. Cuando la IA negocia, el consentimiento sigue existiendo, pero ya no se expresa de forma directa por una persona, sino mediante un sistema previamente entrenado y configurado. Segundo, en la ejecución contractual. La IA permite contratos auto-ejecutables, especialmente cuando se integra la tecnología como un broking o un smart contract. En estos casos, el cumplimiento se vuelve automático, rígido y muy programado. Esto mejora la eficiencia, pero reduce los márgenes de interpretación, renegociación o equidad, que históricamente han sido herramientas del derecho para corregir abusos o desequilibrados. Tercero, es la responsabilidad contractual. Cuando una decisión contractual es tomada por una inteligencia artificial y produce un daño, surge una pregunta muy incómoda. ¿Responde el programador, el proveedor del software, o el usuario o la empresa que eligió la decisión? Aquí el derecho contractual tradicional queda corto, porque fue diseñado para conductas humanas, no algorítmicas. En el sistema, la inteligencia artificial no elimina el contrato, pero cambia radicalmente cómo se forma, cómo se ejecuta y cómo se incumple. También es muy importante que son los conceptos e instituciones jurídicas que deben replantearse. La irrupción de la inteligencia artificial obliga a repensar varias instituciones clásicas del derecho contractual. Como una de ellas tenemos el consentimiento. Lo que es tradicionalmente el consentimiento supone voluntad, intención y comprensión. Con la IA, la voluntad se anticipa y se delega. Esto obliga a replantear si el consentimiento debe analizarse solo en el momento de la firma o también en el diseño, entrenamiento y límites del sistema de la inteligencia artificial. Segundo, tenemos la autonomía de la voluntad. La voluntad sigue existiendo, pero se ve condicionada por sistemas que optimizan decisiones bajo criterios muy técnicos y económicos. El riesgo es que la voluntad humana quede subordinada a la lógica del algoritmo, especialmente en contratos de adhesión o consumo. Como tercero tenemos la responsabilidad contractual. Esto debe evolucionar hacia modelos de responsabilidad objetiva y solidaria, donde quien se beneficia del uso de la inteligencia artificial asuma los riesgos jurídicos de su funcionamiento, incluso cuando exista culpa directa. Cuarto, la buena fe contractual. La buena fe existe lealtad, transparencia y corrección. Con inteligencia artificial, esto implica deberes reforzados de información, explicar cuándo se usa la IA, cómo decide y qué límites tiene. Un contrato gestionado por algoritmos opacos pone en riesgo un principio muy fundamental que es la buena fe. Quinto, la prueba y la carga probatoria. Cuando la IA toma decisiones contractuales, demostrar el incumplimiento se vuelve muy complejo. El derecho deberá exigir trazabilidad, auditabilidad y la explicabilidad de algoritmos para garantizar una tutela efectiva. Estimada doctora,
Desde mi punto de vista jurídica responsable, la inteligencia artificial no debe reemplazar al derecho, sino someterse a él. El error sería adaptar al derecho a la tecnología sin límites. Lo correcto es usar la tecnología como una herramienta, manteniendo principios tradicionales como la dignidad humana, la equidad y la seguridad jurídica. El futuro de los contratos no es sin humanos, sino con humanos que controlan la tecnología. La clave estará en las regulaciones claras, cláusulas contractuales específicas sobre la IA y jueces capacitados en derecho digital. En conclusión, los contratos del futuro seguirán siendo contratos, pero el jurista que no entienda inteligencia artificial simplemente quedará fuera del juego. ¿Qué tensiones se podrían generar con los derechos humanos y por qué? El uso de contratos inteligentes e inteligencia artificial en el ámbito jurídico y financiero genera tensiones significativas con los derechos humanos. Estas tensiones no surgen de la tecnología en sí, sino de su naturaleza automatizada, inmutable y a veces opaca. Aquí detallo las principales tensiones y el porqué jurídico de cada una basándome en los principios del derecho digital. Como primer punto, la tensión con el derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Porque los smart contracts son autoejecutables e irreversibles. En el derecho tradicional, si hay un conflicto, un juez puede dictar una medida cautelar para suspender el contrato. La tensión surge en un contrato inteligente cuando la ejecución ocurre en segundos, y esto es por código. Si el código se ejecuta basándose en un error o en una injusticia, el afectado pierde su patrimonio antes de poder defenderse ante un juez. Aquí se vulnera la oportunidad de ser escuchado antes de la ejecución de la sanción o el cobro del contrato. Como segundo punto, la tensión con el derecho a la igualdad y no discriminación, o los llamados sesgos de la IA. ¿Por qué? Cuando se usa IA para decidir quién es apto para un crédito o decidir un contrato de seguros, la máquina o la IA aprende de datos históricos, y la tensión existe cuando los datos históricos contienen prejuicios, como por ejemplo contra ciertos barrios, o contra ciertos géneros, o contra ciertas personas de estatus social. La IA automatiza la discriminación. Esto ya genera una vulneración del derecho a la igualdad, donde el contrato se vuelve una herramienta de exclusión invisible y difícil de impugnar porque el algoritmo es una caja negra y no se encuentra el código en el cual se realiza esta exclusión. Otra de las tensiones con las cuales se enfrenta la IA o los derechos humanos es el derecho a la intimidad y protección de datos personales, porque el blockchain es inalterable, no se puede borrar. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador garantiza el derecho a la rectificación y eliminación. Y si en un contrato inteligente contienen datos personales o financieros que por ley deberían ser borrados o corregidos, la tecnología impide cumplir con este derecho humano. Es decir, el choque entre el derecho al olvido y la identidad de datos es la cadena de bloques. También existe la tensión con la autonomía de la voluntad y la libertad contractual. ¿Por qué? El consentimiento debe ser libre y con pleno conocimiento. En contratos complejos de IA, o los llamados smart contracts masivos, el usuario no entiende lo que está firmado, o sea, el código, lo que genera una desigualdad de poder extrema. El usuario pierde su autonomía porque no tiene la capacidad de negociar contra un algoritmo. Simplemente se somete a una estructura tecnológica dictada por quien tiene el control del código, afectando así su libertad de decisión. Otra tensión es la del derecho a la dignidad humana o la deshumanización. ¿Por qué? El derecho busca la justicia social y considera las circunstancias particulares como casos de fuerza mayor, enfermedad o incluso pobreza. Por otro lado, un smart contract no tiene empatía. Si un agricultor no paga un crédito porque hubo una inundación catastrófica, el contrato inteligente ejecutará la garantía y le podría quitar su tierra o su dinero, sin importar la tragedia humana que haya existido. Aquí la tecnología choca con la dignidad humana, al tratar al individuo como un simple dato y no como un sujeto de derechos. ¿Cómo se ha regulado este tema o resueltos casos al respecto en derecho internacional y al derecho comparado? Esta es una pregunta fundamental, ya que los contratos inteligentes, o llamados smart contracts, y la inteligencia artificial no tienen fronteras, lo que ha obligado a los tribunales internacionales a aplicar conceptos clásicos a situaciones tecnológicas nuevas. Aquí describo 3 ejemplos claves de cómo se han resuelto esto en el derecho internacional y derecho comparado. El primer caso sucedió en Reino Unido, el llamado caso AA versus Personas of Noble. Es por criptoactivos como propiedad. Este es un hito para los contratos digitales. Un hospital fue víctima de un hackeo y pagó un rescate en bitcoins. Para recuperarlos, el tribunal inglés tuvo que decidir si los criptoactivos, que son la base de los contratos inteligentes, podrían ser legalmente considerados como propiedad.
La resolución del tribunal dictaminó que, aunque no son tangibles, los criptoactivos son de propiedad legal. Esto permitió dictar medidas cautelares, como el congelamiento de fondos, sobre un contrato digital, sentando así ya un precedente de la inmutabilidad del código que no está por encima de la ley. Como un segundo caso tenemos en Estados Unidos el caso SFTC versus OOKI. Se trataba de una responsabilidad por contratos autónomos. Aquí se analizó quién es responsable cuando un contrato inteligente que funciona solo, sin una empresa formal detrás, sino de una organización automatizada descentralizada, o DAO, si esto puede violar la ley. Un tribunal de California tuvo la resolución y decidió que los miembros de la comunidad que votaron y participaron en la gestión del contrato inteligente podían ser responsables individualmente. Esto rompe la idea de que el código es la ley y establece que siempre debe haber un responsable humano tras la ejecución de algún algoritmo si esta causa algún tipo de prejuicios. Por último, tenemos el tercer caso que sucedió en la Unión Europea. Aquí el reglamento de inteligencia artificial es que más que un caso es el mayor ejemplo de regulación preventiva en el derecho comparado. La Unión Europea ha clasificado los usos de la IA en contratos y otros ámbitos según su nivel de riesgo. Si un contrato que usa IA para evaluar la solvencia de una persona, como por ejemplo un contrato de crédito, se considera de alto riesgo, la ley exige que el contrato sea transparente, que el algoritmo sea auditable y sobre todo que no exista la posibilidad de intervención humana. No se permite que un contrato se ejecute ciegamente, si afecta derechos fundamentales sin que un humano pueda revisar la decisión de la máquina manejada por IA. Está regulada la temática en el Ecuador. Actualmente, Ecuador no cuenta con una ley vigente que regule de forma directa la inteligencia artificial. No existen artículos en el Código Civil, en el Código de Comercio u otras leyes que establezcan reglas sobre la validez de contratos redactados por IA, la responsabilidad por cláusulas generadas algorítmicamente o el uso de IA como sujeto o asistente de actos jurídicos. Esto significa que la IA no tiene un tratamiento normativo autónomo en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Sin embargo, existen referencias indirectas en algunos ámbitos. En el sector administrativo, ciertas entidades públicas, como la Superintendencia de Competencia Económica, han adoptado normas internas para el uso de herramientas de la IA en procesos institucionales. Estas normas incorporan principios como transparencia, supervisión humana y protección de datos personales. No obstante, esta disposición no regula contratos privados ni relaciones civiles o mercantiles. Actualmente en la Asamblea Nacional se tramita el proyecto de ley orgánica de inteligencia artificial. Este proyecto contiene más de 80 artículos, regula temas como la ética y la transparencia, la privacidad y protección de datos y la responsabilidad por el uso de la IA. La misma ha recibido aportes de organismos como la UNESCO, la Flaxo, que enfatizan la protección de derechos fundamentales. Sin embargo, es importante aclarar que este proyecto aún no ha sido aprobado, por lo que no tiene vigencia jurídica. En conclusión, en Ecuador no se cuenta actualmente con una regulación expresa que vincule la inteligencia artificial con los contratos. Hasta que se apruebe un marco legal específico, las situaciones relacionadas con contratos generados o asistidos por IA se rigen por las normas del derecho civil y mercantil, principios como el consentimiento, la buena fe y la responsabilidad contractual, y la legislación sobre protección de datos personales. La regulación de la inteligencia artificial se encuentra en una etapa de transición y debate legislativo. Regulación de la IA en la Unión Europea y debates contractuales. La Unión Europea aprobó el reglamento UE 2024/1689, conocido también como IA Act, que establece reglas obligatorias para el diseño, desarrollo y uso de sistemas de inteligencia artificial en todo el territorio europeo. Su eje central es la clasificación de los sistemas de IA según niveles de riesgo: riesgo inaceptable, sistemas prohibidos; alto riesgo, sujetos a obligaciones estrictas; y riesgo limitado o bajo, con deberes reducidos de información. Además, el reglamento crea una oficina europea de inteligencia artificial y mecanismos de supervisión para garantizar el cumplimiento de los Estados miembros. Aunque el IA Act no regula directamente la validez o forma de los contratos redactados por IA, ha generado debates importantes que impactan indirectamente en el ámbito contractual. La innovación versus la seguridad jurídica. En un primer debate, enfrenta a las empresas y startups que consideran que la regulación es compleja y puede frenar la innovación, frente a la postura institucional europea que prioriza la protección de derechos fundamentales y la seguridad jurídica. Esta tensión es clave para los contratos automatizados o asistidos por IA.
La transparencia y propiedad intelectual. Otro debate relevante se centra en los derechos de autor y transparencia. Organizaciones de derechos cuestionan que las obligaciones de divulgación sobre los datos de entrenamiento sean insuficientes, lo que afecta contratos sobre contenidos generados por IA, la asignación de derechos y responsabilidades entre proveedores, usuarios y terceros. La carga regulatoria y plazos de adaptación. También se ha distinguido la posibilidad de retrasar algunas obligaciones, específicamente para sistemas de alto riesgo, hasta el año 2027. El objetivo es permitir que las empresas se adapten sin perder competitividad, lo cual influye directamente en prácticas contractuales basadas en inteligencia artificial. En conclusión, el IA Act no regula directamente los contratos, pero sí transforma el entorno jurídico en el que estos se celebran, intersectan y ejecutan cuando interviene la IA. Conclusiones. Número 1. La inteligencia artificial está transformando la contratación jurídica, especialmente en la redacción, revisión y análisis de contratos, permitiendo mayor eficiencia, reducción de errores humanos y optimización del tiempo profesional. 2. Los contratos inteligentes o smart contracts plantean nuevos desafíos jurídicos, ya que, aunque automatizan la ejecución de obligaciones, requieren un marco normativo claro que garantice la validez del consentimiento, la identificación de las partes y los mecanismos de solución de controversias. 3. La IA no sustituye la voluntad humana, elemento esencial del contrato, sino que actúa como una herramienta de apoyo, por lo que la responsabilidad jurídica aún sigue recayendo en las personas naturales o jurídicas que la utilicen. 4. Existen vacíos normativos importantes en torno al uso de inteligencia artificial en la contratación, lo que obliga a los estados a desarrollar regulaciones que equilibren innovación, seguridad jurídica y protección de derechos fundamentales. 5. El uso de IA en contratos exige un enfoque ético, transparente, especialmente en lo relacionado con la protección de datos, no discriminación algorítmica y explicabilidad de las decisiones automatizadas. ¿Cómo será el profesional del derecho en el futuro frente a la IA? El profesional del derecho del futuro será un jurista híbrido, con bases jurídicas sólidas y competencias tecnológicas. No se limitará a la aplicación mecánica de la norma, sino que se enfocará en diferentes puntos. 1. Interpretación, estrategia y argumentación jurídica, áreas donde la inteligencia artificial no puede sustituir el razonamiento humano. 2. La supervisión y el control del uso de IA, garantizando su aplicación conforme a la ley, la ética y garantizando los derechos fundamentales. 3. Capacidad de adaptación y aprendizaje continuo, entendiendo el funcionamiento básico del sistema de inteligencia artificial y su impacto jurídico en la sociedad. 4. Rol preventivo y regulador, anticipando riesgos legales derivados de tecnologías emergentes. Y 5. Mayor énfasis en valores humanos como la justicia, la equidad, la responsabilidad y la protección de la dignidad humana. En conclusión, la inteligencia artificial no reemplazará al abogado, pero sí reemplazará al abogado que no se adapte a su uso.